Chicos, hoy en esta charla de Antonini vamos a explicar los 4 jinetes del capitalismo. Básicamente vamos a explicar por qué el capitalismo, siendo el sistema que más desarrollo ha generado en el mundo, experimentando una reducción y una caída de la pobreza como ningún otro sistema, y con una desigualdad que se reduce a pesar de que se incremente su preocupación, pues aquello que nos hace diferente es cada vez menos importante, vamos a intentar básicamente explicar por qué ocurre eso, por qué todavía hoy día el socialismo va ganando adeptos cada vez más. Aquí tenemos la curva de Madison, GDP mundial y años, y vemos que el mundo ha vivido prácticamente en un problema de escasez hasta prácticamente la revolución industrial y siguiente, con un crecimiento exponencial posterior. El mundo ha pasado a tener problemas de producción para tener problemas de sobreproducción, es decir, que ha pasado de tener hambre a tener aburrimiento. A pesar de eso, el mundo sigue pensando que el capitalismo pues es un sistema despreciable. Eso se piensa porque a la riqueza del capitalismo se le une el precio, todo tiene un precio, de los 4 jinetes del capitalismo, que yo le llamo, y que están aquí, y que los voy a ir describiendo. El primer jinete es la ansiedad. Y es que si es verdad que el capitalismo genera riqueza, también genera profunda ansiedad, porque la riqueza solo se genera desde la incertidumbre, nunca desde la certeza. Y el hombre que no está acostumbrado ni hecho al mundo incierto, evidentemente ve en eso una amenaza, un riesgo, ve ansiedad. Sin embargo, el factor productivo más importante en el capitalismo no es el capital humano, no es la riqueza, no es la inversión, es sobre todo el riesgo, la capacidad para arriesgar. Sociedades que aprenden a arriesgar son sociedades desarrolladas. Ahora fijaros, ¿cómo es posible que en los países más capitalistas haya una mayor preocupación por la desigualdad? Sería lo contrario, ¿verdad? Debería de ser en los países más socialistas, ¿no? No, los países socialistas son los más desiguales y, sin embargo, donde menos se preocupa uno por la desigualdad. Y esto ocurre porque nuestra preocupación por la desigualdad viene precisamente como antídoto para combatir la incertidumbre, la ansiedad que nos genera el capitalismo. En un mundo donde todos seamos iguales, dejamos de sentirnos en riesgo de perder, dejamos de sentirnos en la incertidumbre en la que cancha el capitalismo. Esta es la razón por la que los países más capitalistas son los países que más se preocupan por la desigualdad. Póngase el ejemplo de Capital en el siglo XXI de Tomás Piketty, Francia, por ejemplo, ¿verdad? No se preocupa por la desigualdad Camboya, ni Zambia, ni Angola. Se preocupan los países más desarrollados porque son los países que más ansiedad, son los países más inciertos. Segundo jinete del capitalismo es la fragilidad, y es que el capitalismo, a esa ansiedad se le une lo frágil de la competencia. La competencia solo funciona desde la inestabilidad, la competencia siempre es un acuerdo precario, un acuerdo favorecido por las preferencias y por los intereses, y estos no duran. Lo único que nos da estabilidad, ¿verdad?, frente a la fragilidad sería el monopolio. Por eso los países socialistas combaten la fragilidad con el monopolio. Una de las paradojas interesantes de esta fragilidad tiene que ver con el hecho de que se suele achacar a los capitalistas como gente codiciosa que buscan enriquecerse sin límites. Sin embargo, los capitalistas intentan enriquecerse sin límites no porque quieran tener riquezas ilimitadas, sino precisamente porque sus riquezas nunca acaban de ser completamente riquezas. Es decir, porque la fragilidad de esa riqueza es enorme. Mientras más rico eres en el capitalismo, más frágil es tu riqueza, menos dura. Véase las 6 horas que estuvo WhatsApp bloqueado hace unos días y la cantidad de miles de millones que perdió el grupo, ¿verdad? Es decir, una persona funcionaria que gana un salario decente tiene una mayor seguridad, tiene un menor sentimiento de fragilidad y un mayor sentimiento de riqueza que el que pueda tener alguien como, pues no sé, el dueño de Facebook o cualquier otra de estas plataformas millonarias, ¿verdad? Esta fragilidad va unida al tercer jinete del capitalismo, que es la amenaza. Y es que el capitalismo, la competencia capitalista, funciona en base a un sistema de destrucción creadora. Y claro, uno nunca sabe qué es lo que va a ser destruido. En la competencia sabes que no dura, pero no sabes cuánto dura.
Esto te amenaza, esto te hace sentir profundamente con miedo a perder, ¿verdad? Esto además viene fomentado en aquella naturaleza que no tiene amor propio, que no es optimista frente al futuro. ¿Cómo vamos a ser optimistas en un mundo que tiende a la ansiedad y a la fragilidad, verdad? El cuarto jinete del capitalismo que hace que venza, pero que no convenza, es que en el capitalismo se impone la exigencia frente a la pereza y el cuerpo humano no está hecho para que le exijan. El capitalismo tiene una esencia y es que nunca es suficiente. Estudias una carrera, no es suficiente. Estudias un idioma, no es suficiente, nunca es suficiente. Ese sentimiento de insuficiencia que genera el capitalismo es, por otro lado, lo que permite a las sociedades crecer, desarrollarse y generar riqueza. Sin embargo, nosotros, en términos individuales, lo vemos desde nuestro sentimiento profundo de pereza como un incordio. Entonces, el capitalismo genera riqueza por encima de cualquier otro sistema del mundo, bienestar para todos, y sin embargo no nos convence porque en nuestra naturaleza débil, cobarde y corrupta tendemos a sentirnos ansiosos, frágiles, amenazados y exigidos. Solución: ¿acabar con el capitalismo? En absoluto. Ponernos a su altura, chicos. Chao.